Sean bienvenidos estudiantes al último encuentro de la asignatura de inmunogenética, en la cual se abordará el último tema que corresponde a diagnóstico genético. Algo importante para comprender este tema es plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál es la base genética de la enfermedad que yo quiero diagnosticar? En base a eso va a ser la selección de la técnica diagnóstica. Al final de esta clase ustedes podrán responder las siguientes preguntas. Para la detección de una enfermedad producida por una mutación puntual conocida y única, ¿qué método diagnóstico sería su primera elección? Es decir, si yo tengo una enfermedad como la anemia falciforme, cuya mutación de cambio de sentido es bien conocida y se sabe que es la única mutación que es causante de la anemia falciforme, ¿qué método diagnóstico elegiría? ¿Y qué haría si la enfermedad es producida por múltiples mutaciones o es producida por mutaciones desconocidas? ¿Cuál sería la técnica diagnóstica a elegir? A continuación, vamos a darle respuestas a estas preguntas. El objetivo de esta clase es mencionar los métodos diagnósticos más utilizados en genética médica, explicar el fundamento y la técnica de cada uno de estos métodos, exponer los conocimientos de genética básica que son necesarios para interpretar los resultados de laboratorio, debatir las indicaciones de las pruebas de laboratorio, interpretar los resultados obtenidos y valorar la importancia de los conocimientos de genética para la interpretación de estos resultados. Veremos lo que es la historia clínica, el análisis de pedigrí, los estudios de citogenética, análisis de ADN, el análisis bioquímico, las tendencias diagnósticas y las técnicas de diagnóstico prenatal. Cuando ustedes sean médicos, en su práctica clínica se van a enfrentar al siguiente desafío. ¿Cuál es la técnica que voy a elegir para diagnosticar la enfermedad o trastorno que tiene mi paciente? Yo entonces debo basarme en lo que es la causa etiológica de la enfermedad de mi paciente, porque a partir de ella yo puedo elegir cuál es la técnica diagnóstica más útil y así evitar gastos innecesarios. Un ejemplo, si yo tengo una enfermedad como la anemia falciforme, en la cual yo sé que hay una mutación en la cadena de la globina beta de la hemoglobina, y yo sé que es una mutación de cambio de sentido en la cual hubo sustitución de un nucleótido que generó el cambio de un aminoácido por otro aminoácido, y yo sé que esta mutación, según las definiciones de mutaciones, se clasifica como mutación puntual. ¿Puedo enviar yo a este paciente un estudio de citogenética? ¿Le enviaría yo un cariotipo? ¿Le mandaría yo un bandeo cromosómico? La respuesta es no, porque esta es una mutación que es de tipo génico y yo no la puedo visualizar en un microscopio donde observe los cromosomas. Pero si mi enfermedad es causada por una mutación genómica o cromosómica, por ejemplo, el síndrome de Down, que es causado por una trisomía 21, ahí sí puedo indicar un cariotipo. Es decir, yo siempre debo recordar cuál es la causa de esa enfermedad, cuál es su base etiopatogénica para poder decidir qué prueba diagnóstica voy a enviar. Las técnicas que ustedes van a emplear tienen una amplia variedad de aplicaciones. Yo la puedo utilizar para diagnosticar portadoras de enfermedad recesiva. Por ejemplo, si me llega un paciente con anemia falciforme, yo le puedo enviar la prueba a sus padres para ver si es un portador de la mutación, que es lo más probable. Recuerden que el 25% de los hijos de un cruce de dos portadores tiene riesgo de desarrollar la enfermedad. O por ejemplo, si me llega también un paciente con fibrosis quística, en otras palabras, en cualquier enfermedad con herencia autosómica recesiva ligada al cromosoma X recesivo, yo puedo mandar a estudiar portador en esa familia. Puedo también hacer diagnóstico presintomático en enfermedad de inicio tardío. Un ejemplo es la enfermedad Huntington. Recuerden que esta es una enfermedad por mutación en el gen de la huntingtina, donde yo tengo una expansión de tripletes en el codón CAG. Pero esta enfermedad, si bien es de herencia autosómica dominante, es atípica, porque la enfermedad se manifiesta de forma tardía, aproximadamente entre la década de los 30 y 40 años del paciente. En un antecedente familiar, un ejemplo, si mi mamá, mi abuela padeció de enfermedad de Huntington, perfectamente yo a mi edad de jóvenes, 15, 16, 18 años, me puedo hacer un test para diagnóstico presintomático y saber si a futuro yo voy a presentar la enfermedad debido a que presento la mutación.
También sirve para el diagnóstico asintomático de enfermedades con penetrancia reducida. Si ustedes vieron en la clase de patrones de herencia tradicionales, definimos como penetrancia a la cantidad de personas que al tener un genotipo determinado lo manifiesta en el fenotipo. Y vimos que no siempre esta penetrancia es del 100%. A veces vos tenés el gen de la mutación, pero por interacción con otros genes o factores ambientales no manifestas la enfermedad. En este caso tengo una penetrancia reducida, así que si el paciente está asintomático, perfectamente yo en una familia donde se ha diagnosticado la enfermedad puedo enviarle a otros miembros de la familia para ver si ellos tienen el gen, solo que tienen penetrancia reducida. También me sirve para el diagnóstico prenatal de diversas enfermedades, ya lo vimos en los casos de síndrome de Down, Prader-Willi, Angelman, Turner. Yo puedo perfectamente realizar durante el embarazo de la mujer el diagnóstico de su bebé. Puedo mandar a hacer biopsia de la vellosidad coriónica, puedo mandar a tomar una muestra de la sangre del cordón umbilical, puedo tomar muestra de líquido amniótico y con eso mandar a hacer pruebas genéticas para detectar la enfermedad. Puedo también aplicarlo en el análisis del diagnóstico de ciertos cánceres como la leucemia y los linfomas, más que todo para la leucemia mieloide y la leucemia linfoblástica aguda, para ver el uso del cromosoma Filadelfia en estas enfermedades. Evaluación de riesgo de enfermedades multifactoriales. Habíamos visto que las enfermedades multifactoriales son aquellas que se deben a la presencia de alteraciones genéticas más factores ambientales. Lo vemos en la diabetes mellitus tipo 1, lo vemos por ejemplo en pacientes con cáncer de mama, en obesidad, y yo puedo hacer búsqueda de estos genes mutados. Un ejemplo, ver si el HLA que tienes es un HLA DR2 o el DR4, o sea, un HLA que me aumente la predisposición para algunas de estas enfermedades y sobrepasen el nivel umbral para que ellos me desarrollen la enfermedad. Me permite también hacer evaluación de test de preimplantación. Recuerden que hay parejas que al no poder concebir a sus hijos de forma natural optan por la fertilización in vitro, y antes que yo haga la implantación de ese embrión, yo puedo hacer test para ver si él viene con una alteración genética o enfermedad genética. Me permite también valorar el pronóstico de los pacientes. En síndrome de Down vimos que la causa más común es la trisomía 21, pero no es la única causa. Hay pacientes que es por translocación robertsoniana entre el cromosoma 14 y 21. Hay pacientes que la enfermedad se debe a un mosaicismo y el pronóstico es diferente. Un ejemplo, en el mosaicismo hay pacientes que tienen mosaicismo 46XY, pleca 47, XY más 21, y si la mayor cantidad de las líneas tienen el cariotipo normal, es decir, 46XY, vamos a ver que estos pacientes tienen síndrome de Down, pero con un fenotipo menos grave que un paciente con trisomía pura. Entonces el pronóstico de los pacientes depende de la afectación en sí genética que ellos tengan. También me permite dar consejería familiar. Hay ocasiones en las que ustedes van a recibir a alguien que padece esta enfermedad o a alguien que sabe que en su familia está presente esta enfermedad. Un ejemplo, alguien que sabe que en su familia hay hemofilia y le llega: doctora, mi papá murió de hemofilia, yo quiero saber si soy portadora o no de la enfermedad y quiero saber cuál es el riesgo para que yo le transmita la mutación a mi descendencia y ellos desarrollen hemofilia. Entonces ustedes también van a utilizar estas pruebas para diagnosticar a estos padres y poder dar consejería familiar. Hay un flujograma para lo que es el diagnóstico de las enfermedades genéticas. Lo primero que yo debo realizar es mi historia clínica, ver en esa historia clínica los antecedentes personales, tanto los patológicos como los no patológicos, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes familiares que me permitan realizar la construcción del pedigrí, las pruebas complementarias que voy a enviar, si voy a mandar a hacer tomografía computarizada, rayos X, si voy a mandar a hacer un extendido periférico, voy a mandar a hacer la prueba de precipitación, si voy a hacer, un ejemplo, medición de biometría del paciente, entre otros. Y luego yo, para confirmar con todo esto, voy a llegar a mi sospecha diagnóstica, pero luego debo elegir cuál va a ser mi técnica de primera elección para confirmar el diagnóstico, y casi siempre esta es una prueba de diagnóstico genético. En la historia clínica es muy importante recordar algo. Muchas de estas enfermedades genéticas se deben a causas ambientales, como exposición a agente físico, químico o biológico.
Por eso es importante en los antecedentes personales preguntar si hay exposición a algún mutágeno en base a su profesión, preguntar si ellos trabajan en el área de rayo X o ellos fumigan con algún órgano clorado. Hay que preguntar si ellos ingieren un fármaco en específico. En el caso de los niños hay que evaluar muy bien el desarrollo psicomotor. En las mujeres, recordar, indagar bien sus antecedentes ginecobstétricos, si han tenido abortos a repetición, óbitos fetales, si han sufrido infección de tipo TORCH durante el embarazo, si han tenido niños con defectos congénitos. En los antecedentes familiares hay que preguntar si hay algún pariente que tenga síntomas similares o padezca esta enfermedad hereditaria. El examen físico, como les mencioné, tiene que ser siempre un examen físico completo, cefalocaudal, exhaustivo, para poder describir bien el fenotipo de este paciente. Y luego, con todo el motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, los antecedentes patológicos personales y no patológicos, los antecedentes familiares, el examen físico, yo voy a indicar exámenes complementarios para aumentar mi sospecha diagnóstica y por último lo voy a confirmar con una técnica que es precisa. Aquí tienen un ejemplo de una historia clínica y aquí podemos ver lo que les subrayé. Ven aquí, por ejemplo, si es una mujer, su historia reproductiva, ver los embarazos, si ya tuvo abortos, si tuvo óbitos, fueron embarazos a término, sufrió toxoplasmosis en alguno de sus embarazos. Entonces eso es muy importante, preguntarle en qué trabajó, qué tomó, todo lo que se expuso. Hay que ver si se envió algún estudio prenatal, si le mandaron a hacer cariotipos, si le mandaron a hacer triple test, cuádruple test, ver los antecedentes familiares, como les mencioné, la historia clínica completa, haciendo énfasis, vean, por ejemplo, los genitales, ver si hay genitales ambiguos, en el desarrollo neuromuscular, ver cómo está la capacidad cognitiva, si hay retraso mental o no, puede hablar, o por ejemplo, si es un niño de 2 años y no ha hablado, aquí hay un problema. Hay que ver si hay trastornos de la conducta, por ejemplo, si tienden a robar, mentir, y ahí llegar a su impresión diagnóstica y qué exámenes yo voy a enviar para confirmar esa sospecha diagnóstica. Entonces, algo siempre importante es la construcción del pedigrí. Recuerden que el pedigrí ya lo vimos en la clase de patrones de herencia tradicionales. Este consiste en la construcción del árbol genealógico o árbol familiar a través de la historia clínica. Yo primero tengo que averiguar los antecedentes familiares y caracterizar, hacer como una historia, caracterizar a cada uno de los miembros de esa familia y luego con la nomenclatura estandarizada yo construyo mi pedigrí y esto me va a permitir ver cómo se está segregando esa enfermedad o esa mutación en una familia en específico, cuántos miembros afectados hay portadores de la mutación, entre otros. Y vean aquí están varios de los árboles genealógicos que ya hemos estudiado. El primero, vean, yo veo individuos afectados en todas las generaciones. Veo que no hay ningún tipo de portador y veo que el hombre hereda la mutación tanto a las hijas mujeres como a los hijos varones. Este es un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que no está ligado al sexo como está heredando el hombre la mutación. Este de aquí es diferente, esta es una mutación ligada al X dominante. Veo que hay individuos afectados en todas las generaciones, no hay portadores de la mutación, pero veo una diferencia con el otro. Ven aquí, el hombre solo le está transmitiendo a sus hijas mujeres la mutación. Estos dos hombres solo transmiten la mutación a sus hijas mujeres. Vean que sus hijos varones nacen sanos. Esto se debe a que cuando la mutación está ligada al X dominante, el hombre a su descendencia masculina le pasa el cromosoma Y, no el cromosoma X, que es el que porta la mutación, por eso solo sus hijas nacen afectadas. Vean este de aquí, bastante fácil. Veo que hay individuos que no están afectados en algunas generaciones. Vean que aquí no hay enfermos, solo hay portadores. Solo hay enfermos en la generación 2 y en la generación 3. Pero sí hay portadores y estos portadores están representados por la figura pintada a la mitad. Esto es simbólico de las enfermedades autosómicas recesivas. Vean aquí, veo una mujer que le transmite la enfermedad a una hija mujer, a un hijo varón, pero cuando el varón está enfermo no le transmite a nadie. Si es otra vez la mujer enferma, le transmite a todos los hijos de su descendencia. Si la mujer está enferma, vuelve a transmitir la enfermedad a su descendencia, pero si es el hombre, no. Esta es una herencia mitocondrial. Si recuerdan, el ADN mitocondrial lo heredamos de la madre, o sea, no se hereda el ADN mitocondrial del padre.
Por eso, cuando el hombre es el que está afectado, como en este caso, no hereda la mutación a su descendencia, debido a que el ADN mitocondrial que pasa siempre es el de la mujer. Y este de aquí bien sencillo, por las portadoras marcadas con un punto en el centro. Esto es característico de las enfermedades ligadas al cromosoma X recesivas. Las pruebas complementarias, ya les dije, son diversas, pueden ser de imagenología, como los rayos X que vimos para los casos de acondroplasia, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada para la enfermedad de Huntington. En la misma anemia falciforme vimos la biometría, el extendido periférico para poder encontrar los eritrocitos en forma de hoz. En hemofilia vimos los tiempos sanguíneos, que el tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado. También vimos que en el caso de fibrosis quística se manda el test del sudor, que vemos que aquí el cloro está elevado. En el caso de la hemofilia, la prueba de precipitación, donde vemos la ciclemia, donde vemos la formación de los eritrocitos en forma de hoz. Hay pruebas bioquímicas, que estas técnicas se utilizan para analizar las proteínas, pero no los genes. Lo vimos en la electroforesis de hemoglobina, para la anemia falciforme, para detectar la hemoglobina S, entre otros. Entonces, ¿a qué llamamos pruebas genéticas? Las pruebas genéticas o test genético incluye el estudio de ADN, ARN, cromosomas, proteínas y ciertos metabolitos con el fin de detectar genotipos relacionados a enfermedades, mutaciones, fenotipos o cariotipos con fines clínicos. Estas pruebas se subclasifican en pruebas citogenéticas y pruebas moleculares. ¿Cuándo voy a elegir una prueba citogenética? Cuando ya tengo una mutación de tipo genómico o cromosómico. Tengo que recordar la clase de mutaciones. Dice que una mutación genómica es aquella que afecta el número de los cromosomas, como era el caso de las monosomías, trisomías, es decir, lo que son las aneuploidías o incluso las euploidías. Y en el caso de también cuando tenemos mutaciones cromosómicas, que en este caso son alteraciones estructurales de los cromosomas. Pueden ser de lesiones, duplicaciones, pueden ser cromosomas en anillo, pueden ser isocromosomas. Para esto yo envío técnicas de citogenética. Pero cuando yo tengo una mutación que es génica, si recordamos, mutación génica es que afecta una secuencia específica del ADN, incluyendo las mutaciones puntuales, en este caso yo debo enviar una técnica de diagnóstico molecular o técnica de prueba molecular. Esta se subclasifica en dos, las que son directas e indirectas. Cuando envío una prueba molecular directa, cuando la enfermedad es causada por una mutación única que es conocida. Cuando envío pruebas moleculares indirectas, cuando yo tengo una enfermedad que es causada por múltiples mutaciones, un ejemplo, la fibrosis quística, o bien cuando la enfermedad es causada por una mutación desconocida. En base a eso, yo utilizo un flujograma para la toma de decisión a la hora que me enfrento al diagnóstico de una enfermedad genética frente a un paciente. Y yo me planteo las siguientes preguntas. La primera, ¿está asociada la enfermedad a una alteración cromosómica? Si la respuesta es sí, elijan una técnica de citogenética. Es decir, si a mí se me presenta el caso de un niño con síndrome de Down, yo ya sé que esa es una trisomía 21. Ya la clasifico como una mutación genómica porque está afectando el número de cromosomas del paciente. Entonces yo sé que puedo enviar una técnica de citogenética. O otro ejemplo, si yo tengo un paciente con síndrome de Turner, yo ya sé que puede ser por una ausencia de un cromosoma X o una monosomía del cromosoma X, 45X, o bien puede ser por una alteración estructural, puede ser un cromosoma en anillo, un cromosoma X en anillo, puede ser un cromosoma X de tipo isocromosoma, y esas son alteraciones estructurales, pero igual yo las puedo visualizar en un estudio de citogenética. Pero si yo me enfrento a un paciente con anemia falciforme, no le puedo enviar esto. ¿Por qué? Porque la alteración no es cromosómica, es una alteración puntual en un gen. Entonces, yo diría no. En el caso de anemia falciforme, me voy a preguntar, ¿presenta herencia mendeliana? Yo digo sí. Sí, la anemia falciforme presenta una herencia mendeliana. Es una enfermedad autosómica recesiva. Yo me pongo, ¿el locus está localizado? Sí. Está en el cromosoma 11, o ahí se encuentra el gen HBB. Muy bien. ¿El gen está identificado? Sí. ¿Se llama gen HBB? Respondo sí.
y pongo, hay muchos alelos mutados y un alelo prevalente. Un alelo prevalente, solo hay una mutación conocida que es una mutación de cambio de sentido. Entonces yo me voy por una técnica de diagnóstico directo. ¿Ven la diferencia? Pero si yo estuviese frente a una enfermedad que fuese causada por múltiples mutaciones o una enfermedad que no tengo localizado el gen, yo mando un método de prueba molecular indirecta con marcadores. Este es el flujograma que me permite tomar decisiones a la hora de establecer el diagnóstico en mi paciente. Vamos a comenzar con las técnicas de diagnóstico de citogenética. ¿A qué se refieren estas técnicas? La citogenética no es más que la visualización de los cromosomas bajo el microscopio óptico. En otras palabras, yo estoy evaluando a los cromosomas tanto en número como en estructura. ¿Pero de dónde obtengo esos cromosomas? La mejor fuente es las muestras de sangre donde obtenemos los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos T, que son las células más disponibles y más accesibles para análisis citogenético. Pero no son las únicas, yo también lo puedo obtener de médula ósea, también lo puedo obtener, por ejemplo, si es un bebito de líquido amniótico o de una biopsia de la vellosidad coriónica o de cordón umbilical. ¿Y cuáles son las técnicas de citogenética? La más empleada y conocida, el cariotipo, el bandeo cromosómico y técnicas que ya son como un híbrido de citogenética con una técnica molecular, como es la sonda de hibridación in situ, FISH, y el cariotipaje espectral. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas bajo el microscopio óptico, en donde yo los organizo en 7 grupos en base a su tamaño, ordenándolos, si ustedes se visualizan aquí, del mayor al menor, en base a su tipo, que pueden ser metacéntricos, cuando el centrómero está propiamente en el centro, dividiendo los brazos en longitudes iguales, submetacéntrico, cuando el centrómero está levemente desplazado, generando un brazo mayor al del otro, acrocéntricos, cuando está casi en el extremo el centrómero, generando un brazo muy pequeño con relación al otro. Los seres humanos solo tenemos estos 3, pero otras especies tienen los telocéntricos, que es cuando solo observamos un brazo debido a que el centrómero está localizado en un extremo. Generalmente, para visualizarlos en la sangre debemos de tener la mitosis en metafase. Y aquí tenemos los 7 grupos A, B, C, D, E, F, G, y vamos a ver que están organizados en estos grupos y en base también a las bandas de los cromosomas. Como habíamos visto en las clases de patrón de herencia no tradicionales, los cromosomas se clasifican en autosomas, que incluyen del 1 al 22, y los cromosomas sexuales X y Y. Para la realización de un cariotipo solo se obtiene sangre periférica del paciente. Esta sangre se coloca en un tubo de ensayo en donde se coloca una centrífuga para que los glóbulos rojos se sedimenten y se eliminen. Luego solo tomamos el suero del paciente, que es donde se encuentran los glóbulos blancos. Luego se le agrega agua para que las células se hinchen y las coloco en un cultivo celular que es mitogénico, que generalmente tiene suero de ternera con fitomaglutinina, y lo incubo a 37 grados centígrados por 72 horas. Luego se añade colchicina con el objetivo de evitar la polimerización del uso mitótico y detener la mitosis en metafase. Luego de eso le aplico cloruro de potasio para dispersarlo y evitar que un cromosoma se coloque uno sobre otro. Lo coloco luego en una lámina portaobjeto donde agrego una gota, luego lo fijo con alcohol y luego realizo la tinción con piensa. Me voy al microscopio, lo visualizo bajo el microscopio óptico, tomo fotografías, las amplío y luego recorto y organizo en base a las características mencionadas de cada uno de los grupos. Estas personas que se dedican a esto, estudian estas técnicas de citogenética en carreras de hasta por 4 años para poder realizar este procedimiento. Y aquí tenemos un ejemplo, vean ya tomada la fotografía bajo el microscopio óptico, y aquí ya los organizaron en base a sus características. Y aquí tenemos el cariotipo normal de un hombre y el cariotipo normal de una mujer. Este es hombre porque vean cromosoma sexual X y Y, esta es mujer XX, y vemos que está fácil: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, o sea, están completos. Yo visualizo rápido y cuento los cromosomas y aplico las reglas aprendidas en la clase de patrones de herencia no tradicionales, donde están las reglas de nomenclatura. Recordemos que lo primero que voy a hacer es contar el número de cromosomas, luego indico el sexo del individuo y luego la mutación que presenta. Y para eso debo recordar las nomenclaturas de las mutaciones, que si ganó un cromosoma se utiliza el signo más, si lo perdió el signo menos, P para representar el brazo corto, Q para representar el brazo largo, igual ahí DUP para duplicaciones, R ring de cromosomas en anillo, I de isocromosoma, T de translocaciones y así sucesivamente. Este ya lo vieron en la clase de patrones de herencia no tradicional. Y en el caso de una mutación génica, indico el locus señalando el número del cromosoma, su brazo, en este caso brazo largo, la región, está 3, la banda 1, la subbanda y la subsubbanda. Y así ustedes recibirán los resultados. Por ejemplo, aquí les envían el estudio citogenético de un paciente que se le encontró 47XX más 21. Me está diciendo que hay un cromosoma de más, lo normal es 46, y me está diciendo que es una mujer XX y que el cromosoma que está de más, por eso signo más, la ganancia es el 21. Es decir, este paciente tiene trisomía 21. Un paciente con síndrome de Down. ¿Cuándo debo realizar cariotipos? Si yo tengo sospecha de una cromosomopatía numérica o estructural, si es un recién nacido que nace con algún defecto congénito, por ejemplo, si este niño viene con clinodactilia, con pliegue simiano, si viene con macroglosia, y estoy sospechando alguno de estos síndromes, debo enviarle su cariotipo. Si es un niño que presenta un retraso en el desarrollo y crecimiento, puede ser que en los BPCD vamos a ver que va hasta abajo del percentil 10. Individuos con ambigüedades en los genitales, tal vez vemos una criptorquidia, tal vez vemos que tiene una hipospadia u otra alteración. Adolescentes sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, lo vemos por ejemplo en el síndrome de Klinefelter. Llega a la adolescencia y no desarrolla barba, no hay cambio del timbre de voz, se mantienen aniñados y no adquieren sus caracteres sexuales secundarios. O yo veo en el síndrome de Turner una niña que no le viene su menarca, o una niña que no desarrolla el busto, no aumenta la talla. Parejas con abortos a repetición, parejas infértiles. Para diagnóstico prenatal, como les mencioné, ustedes pueden tomar una muestra de líquido amniótico, la biopsia de vísceras coriónicas o una muestra del cordón umbilical y perfectamente hacer el diagnóstico antes de que nazca el niño. Para apoyo diagnóstico en padecimientos de tipo cáncer como la leucemia. Algo importante, en las alteraciones estructurales de los cromosomas, el cariotipo es útil solo si es grande. En otras palabras, si son microdeleciones, microduplicaciones, esto yo no lo puedo visualizar en un cariotipo. Tendría que enviar otra técnica como FISH para poderlo detectar. El bandeo cromosómico es un paso más allá. Consiste en teñir estos cromosomas. ¿Cómo lo realizo? Lo puedo realizar aplicando desnaturalizaciones en los cromosomas, ya sea a través de digestión enzimática, seguido con una tinción con colorante específico para ADN, de tal manera que yo pueda observar las bandas transversales, las cuales adquirirán uno color oscuro y otro color claro, teniendo un patrón de bandas claras y bandas oscuras. Ojo, se revelan de lesiones grandes de una resolución por arriba de 4 millones de pares de base. Como ustedes vieron en la clase de patrones de herencia no tradicionales, en las enfermedades asociadas a este patrón teníamos síndromes de microdeleción, como era el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Angelman, donde se afecta el cromosoma 15. Ahí son microdeleciones, son lesiones muy pequeñitas, tan pequeñitas que yo no las puedo ver con un bandeo cromosómico ni con un cariotipo convencional. Por eso es que en esos dos casos se enviaba la prueba de FISH. Y aquí tienen todas esas tinciones. Puede ser bandeo G, que es el de Giemsa, este es de un patrón de bandas oscuras y bandas claras. El bandeo Q con quinacrina, este es un bandeo con fluorescencia y coincide, las bandas fluorescentes corresponden con la banda oscura de Giemsa. Bandeo R o bandeo a la reversa, aquí es diferente. En vez de aplicar tripsina, yo aplico calor magienza y obtengo una banda invertida respecto al bandeo G. ¿Qué quiere decir eso?
que la banda que se observa oscura en Giense se observa clara en el bandeo R. Bandeo T o bandeo telomérico, aquí es tampón salino más Giense, y esto me sirve para tener los telómeros, que recuerden son los extremos de los cromosomas. Bandeo C, centrómero, tiñe la construcción central de los cromosomas. Para eso puedo aplicar Giense o fluorocromos. Y la tinción NOR con nitrato de plata también, al igual que bandeo T, es para las regiones teloméricas. Y aquí lo ven, por ejemplo, aquí el bandeo Giense, vean, ahí están las bandas oscuras y las bandas claras. Aquí el bandeo crina-crina, que es fluorescente. Vean el bandeo C para el centrómero, él está señalando con la flecha los centrómeros teñidos. Bandeo R, reversa, por eso lo ven contrario al bandeo G. Y el bandeo NOR, que es para los telómeros. Vean, ahí se ven esos puntitos negros, están en los extremos de los cromosomas. Este es un bandeo para teñir los telómeros. Y aquí está, vean otra vez la tinción con Giense, el bandeo G, donde tenemos las regiones oscuras, que son Giense positivo, y las zonas claras, que son Giense negativo. Las bandas oscuras son ricas en la base del nucleótido, adenina y timina, que tienen replicación tardía, por lo general aquí hay pocos genes, mientras que las bandas G pálidas son ricas en guanina y citosina, tienen replicación temprana y aquí hay muchos genes. Y aquí les está enseñando la diferencia entre el bandeo G y el bandeo R o reverso. Y es lo que les decía, las bandas claras se ven oscuras en el bandeo R porque son a la reversa. O sea, la banda que se ve oscura en el bandeo G se ve clara en el bandeo R. Y así las bandas que se ven claras en el bandeo G se ven oscuras en el bandeo R. Y aquí tenemos estas zonas de quinacrina que son fluorescentes. Vean, y aquí tenemos el bandeo C. Ahí les están señalando los centrómeros con esas flechitas, porque es un bandeo para teñir el centrómero de los cromosomas. Y obviamente la aplicación va a depender de la enfermedad y su locus. Si el locus es un telómero, mejor mando bandeo T. Si es un centrómero, bandeo C. ¿Qué es FISH o la prueba de hibridación in situ con fluorescencia? Esta consiste en desarrollar una sonda. Lo que nosotros hacemos es que se obtiene una secuencia de ADN que es complementaria a la otra cadena del ADN y esta se marca con una etiqueta fluorescente para crear una sonda. Posteriormente se obtiene el cromosoma del paciente y la sonda se hibridiza con este cromosoma para que busque detectar la secuencia complementaria y luego los colocamos bajo el microscopio de fluorescencia. Si la sonda detecta en ese cromosoma del paciente la secuencia complementaria, va a fluorecer bajo el microscopio y me va a marcar la presencia del segmento evaluado. Puede usarse tanto durante la metafase como la interfase. Y aquí lo tenemos. Vean, esta es la sonda primero que se fabrica, que ahí la ven que está marcada con un fluorocromo, y este es la sangre del paciente donde yo desnaturalizo el cromosoma y luego hago una hibridación con la sonda marcada con la sustancia fluorescente con la secuencia complementaria del paciente. Si él encuentra, va a marcar con fluorescencia bajo el microscopio de fluorescencia que encontró la zona. Entonces lo pueden ver aquí. Aquí se utilizó una sonda para detectar el cromosoma 21 y esta sonda se marcó con un fluorocromo color verde fluorescente y se colocó bajo el microscopio de fluorescencia. Y veamos que la sonda encontró 1, 2, 3 cromosomas 21. Aquí estoy diagnosticando entonces una trisomía 21 o síndrome de Down. Entonces es muy útil esta técnica para detectar aneuploidías, como el ejemplo que vimos del síndrome de Down, pero también me permite detectar microdeleciones, duplicaciones, translocaciones, inversiones, así como la adjudicación de un marcador genético o un cromosoma, lo que se le llama cartografía genética. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la trisomía 21 y aquí pueden ver este video. Ustedes le van a dar clic y van a poder ver un video donde están diagnosticando una microdeleción en el brazo corto, una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 15 para el diagnóstico de Prader-Willi. Y aquí tienen otras aplicaciones, síndrome de Cri-du-Chat, donde hay deleción del cromosoma 5, el síndrome de Wolff-Hirschsprung, en el síndrome de Prader-Willi que le decía, entre otros síndromes. Lo que les quiero especificar es que
FISH sirve para diagnosticar tanto aneuploidías como alteraciones estructurales de los cromosomas. Y esto se hizo más complejo y de ahí nació algo que se llama el SkyFish o cariotipaje espectral. En este FISH que yo les acabo de explicar solo están usando una sonda, pero los científicos ahora crearon esta técnica donde utilizan 5 diferentes sondas fluorescentes para generar híbridos diferenciales. Luego se utilizan cámaras especiales y un software para procesar las imágenes y esto nos lleva al final a la producción de un cariotipo en el que cada cromosoma es pintado con un diferente color. Permite visualizar reordenamientos como translocaciones crípticas, que lo vemos en el caso de la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoblástica, para la detección del cromosoma de Filadelfia. En esta enfermedad hay una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, como la pueden ver aquí. Y vean qué es lo que les decía, uso más de un tipo de sonda fluorescente, por eso hay diferentes colores de fluorescencia que están buscando cómo hibridar y detectar los cromosomas del paciente. Hasta ahí son las técnicas de diagnóstico de tipo citogenética. Ya aquí son las pruebas moleculares o técnicas de diagnóstico molecular, que como les dije se pueden clasificar en directas y en indirectas. Vamos a comenzar con las técnicas directas. Estas incluyen PCR, sondas ASO, RFLP, chips de ADN, soldier blot, entre otros. Mientras que las indirectas, estas estudian marcadores vinculados y pueden ser RFLP. Si se fijan, RFLP puede ser directo o indirecto. Van a ver la diferencia más adelante cuando se le llama directo y cuando indirecto. Microsatélites, mini satélites, también vamos a utilizar los singletes únicos de nucleótido, entre otros. Las pruebas de diagnóstico genético directo habíamos dicho que se utilizan cuando la enfermedad tiene una herencia mendeliana, el locus y el gen están identificados y es un único alelo prevalente. Es decir, es una enfermedad que es causada por una mutación única cuyo gen y locus son conocidos. Ejemplos, teníamos la anemia falciforme, la enfermedad de Huntington, entre otros. Una de las técnicas más conocidas es PCR, con detección de estos productos por electroforesis en un gel de agarosa. PCR, si recordamos, significa reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que se utiliza para amplificar un segmento del ADN en el que se sospecha existe una mutación. En otras palabras, nos permite amplificar el gen. ¿Cuándo es útil esta prueba? Es útil cuando la enfermedad es causada por una mutación que altera el tamaño del gen, ya sea que aumente el tamaño de ese gen o lo disminuye, siempre y cuando esta enfermedad sea monogénica, es decir, es causada por la mutación en un solo gen. Esta prueba se tiene que combinar con lo que es la electroforesis en gel de agarosa, porque ahí es donde yo puedo visualizar los fragmentos del gen que fue amplificado. Uno de los ejemplos clásicos para que le entiendan esta técnica es la enfermedad Huntington, que lo vamos a ver más adelante. La técnica de PCR se puede combinar con otra de las técnicas que vamos a ver a continuación. Puede ser PCR más ASO, podemos hacer PCR más RFLP, PCR más secuenciación génica, entre otros. Y aquí tenemos un gel de agarosa y aquí vemos la electroforesis, un gel de agarosa. El principio consiste en observar la migración proporcional de moléculas a través de un gel, que en este caso es de agarosa, y vamos a ver que ellos van a migrar cuando se le coloca corriente eléctrica, y aquí tenemos un ánodo, un cátodo, aquí están los pocillos donde yo coloco las muestras del paciente, luego le aplico carga eléctrica y vamos a ver que debido a que el ácido nucleico tiene carga negativa, él es atraído por el cátodo y ellos van a migrar hacia el cátodo. Pero qué tan largo viaje van a depender de su peso molecular. Los que pesan más viajan menos y los que son más livianos viajan más largo en el gel de agarosa. Y miremos un ejemplo aquí. Aquí tenemos el gen normal y vemos que ese gen se amplificó por la técnica de la reacción en cadena polimerasa. Se colocó la muestra en un gel de agarosa, en su pocillo se le puso la carga eléctrica o corriente eléctrica y este ácido nucleico fue atraído hacia el cátodo y viajó hasta aquí. Pero pongamos que se sufre una mutación que hace desaparecer el gen, o sea, lo delesiona, lo borra. Yo no lo voy a detectar
Vean, entonces esa técnica, si la persona perdió el gen, no lo voy a detectar. Pero ahora hagamos algo diferente. Imaginémonos que este gen, en vez de ser delecionado, sufrió una inserción, es decir, aumentó de tamaño. Miremos el ejemplo de la enfermedad de Huntington. Las personas con la mutación tienen aumento del número de codones CAG. Entonces el tamaño del gen va a aumentar. Y como ahora pesa más, viaja menos en el gel de agarosa. Entonces vean, pesaba 300, ahora pesa casi los 500. Por eso viajó menos largo, porque ya les dije, entre más liviano sea, más largo viaja. Y aquí tenemos ese ejemplo. Vean, aquí está una persona normal, tiene menos, la mayoría de los pacientes que, o sea, ustedes, si yo les hago una prueba de PCR para amplificación del gen de la huntingtina, van a andar entre 10 y 26 repeticiones. Pero las personas que tienen la mutación, y puede ser alelos mutados con penetrancia reducida o alelos mutados con penetrancia completa, van a tener más de 35 codones. Entonces esto causa un aumento del tamaño del gen. Y veámoslos aquí. Entonces tengo dos tamaños del gen aquí, un tamaño pequeño y un tamaño largo. Yo voy a ver primero el 1. El 1, vean, tiene un gen con peso molecular que es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque está viajando bastante largo en el gel de agarosa. Este no tiene la mutación, es homocigoto porque solo le reporta 1 y no está afectado. Pero la cosa cambia con el paciente del carril 2. Si yo veo el paciente del carril 2 que le están haciendo la prueba de PCR para el gen de la huntingtina, está reportando dos alelos. Aquí un alelo, aquí el otro alelo. Es decir, este paciente está heterocigoto y tiene un alelo de bajo peso molecular que viajó largo y un alelo de alto peso molecular, es decir, que viajó poco. Este paciente está heterocigoto para la mutación y va a estar enfermo porque si recordamos una enfermedad autosómica dominante, un alelo afectado como el que tiene este paciente va a generar el fenotipo. El paciente 3, vean, este es un control de mutación. Si ustedes pueden ver, solo me está reportando el alelo mutado, es decir, el gen que pesa mucho, por eso no viaja casi en el gel de agarosa y está homocigoto. ¿Por qué no es un paciente enfermo y el control? Porque los pacientes que son homocigotos no es compatible con la vida. Ya habíamos visto eso en la clase de patrones de herencia tradicional. Cuando yo tengo una enfermedad autosómica dominante y la persona es homocigoto, la mayoría se mueren en el embarazo, o sea, en el aborto, terminan en aborto, en óbito, porque no es compatible con la vida. Luego aquí en el carril 4 un control normal donde me está presentando el alelo normal. El 5, vean otra, y el 6 son personas enfermas, afectadas, porque están heterocigotas para la mutación. Y el 7 es un individuo sano que solo tiene el alelo liviano. Otra técnica con la cual se puede combinar PCR es las sondas alelo oligonucleótido específicas, conocidos como ASO. Estas dos técnicas se combinan con una nueva que se llama dot plot. Las sondas ASO son secuencias de nucleótidos cortas, generalmente de unas 20 pares de base, que se unen específicamente a un único alelo del gen. Es decir, es una secuencia complementaria a una muestra de ADN. Si ustedes se fijan, se parecen a las sondas que se utilizan en FISH. La diferencia es que estas no están marcadas con una etiqueta fluorescente. Estas nos permiten detectar mutaciones y para observar los resultados, como les dije, se mezcla con la técnica dot plot. Miremos ejemplos como el caso de la anemia falciforme, la fibrosis quística y la hemocromatosis. Entonces, vamos a comenzar con la anemia falciforme o anemia drepanocítica. Si recordamos, los pacientes con anemia falciforme sintetizan hemoglobina S en lugar de hemoglobina A. Y para manifestar la enfermedad, yo tengo que ser homocigoto para la mutación. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces aquí tenemos las dos sondas. Una sonda A, que es la sonda que busca la hemoglobina normal, que es la hemoglobina A, y una sonda S que me busca el ADN S que codifica para la hemoglobina S. Y me plantean en la técnica de dot plot, aquí está la sonda A, la sonda S, y me tienen los pacientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miremos el paciente 1. Paciente 1 solo presenta la secuencia A, al igual que el paciente 4. Estos pacientes son normales. ¿Por qué? Porque son homocigotos para la hemoglobina A, que es lo normal. Pero miremos el paciente 2 y miremos el paciente 6. La cosa cambia. El paciente 2 y 6 solo le está detectando la sonda S.
la secuencia S, es decir, estos pacientes están homocigotos para el gen S, solo codifican hemoglobina S. El 2 y el 6 son pacientes enfermos, o sea, manifiestan clínicamente la anemia falciforme. Miremos el paciente 3 y el paciente 5, tienen las dos, tienen el ADN A y tienen el ADN S. O sea, ellos sintetizan hemoglobina A y S, están heterocigotos para la mutación. Estos pacientes son portadores de la mutación de anemia falciforme. Esto se llama rasgo drepanocítico. Miremos otro ejemplo de aplicación, la hemocromatosis. Esta es una mutación en lo que es el citocromo normal y tenemos que es una enfermedad que es autosómica también recesiva, es decir, requiere los dos alelos mutados para manifestar la enfermedad. Entonces miremos el paciente 1, aquí está la sonda normal, la sonda de la mutación, que generalmente es una sustitución de guanina por adenina. Entonces miremos, el 1 solo tiene el alelo normal, es un paciente sano. El 2 tiene el alelo normal y el alelo mutado, es un paciente portador. Y el 3 solo tiene el alelo mutado, es un homocigoto enfermo. Otro ejemplo, fibrosis quística, que ya la habíamos visto en la clase de patrones de herencia tradicionales. La fibrosis quística, recuerden que es una mutación del gen CFTR que genera alteración en los canales de cloro, llevando a un aumento de la viscosidad de los fluidos, principalmente pulmón y a nivel gastrointestinal, y alteraciones a nivel de la piel. Estos pacientes, esta enfermedad solo se manifiesta si yo soy homocigoto debido a que es una enfermedad autosómica recesiva. Y aquí tienen la mutación más común, que es en la fenilalanina, en la posición 508, tenemos el gen normal y aquí está el gen mutado. Igual están haciendo el estudio de esta población o esta familia, ¿verdad? Y tenemos los que son blanquitos, ¿cómo están estos que no están rellenadas las formas? O sea, que son individuos sanos. Ellos solo tienen, la sonda ASO solo detecta el alelo normal, están homocigotos para el alelo normal. Pero estos de aquí que están pintadas la mitad, de estos hombres y mujeres que tienen rellena la mitad de la figura, estos son individuos portadores. Portadores porque tienen un alelo normal y un alelo mutado. No manifiestan la enfermedad, ¿por qué? Porque acuérdense que es una enfermedad autosómica recesiva. La cosa cambia con este individuo, el de la tercera generación. Este es la sonda ASO de ese individuo. Ustedes se fijan que este paciente solo tiene el alelo mutado, o sea, la sonda ASO solo detecta la secuencia mutada, está homocigoto para la mutación. Esta técnica se elevó y ahora se fabrican chips de ADN que tienen múltiples, miles de esas sondas ASO y luego son procesados por un software donde, a través de un chip donde se analizan las regiones específicas del ADN, amplificándolas por PCR y luego marcándolas. Esto, la ventaja es que es un registro computarizado y el tamaño compacto que tiene el chip. Entonces aquí es donde va el futuro de la genética. O sea, más fácil que sea procesado de forma computarizada y me permita detectar miles de mutaciones al mismo tiempo utilizando miles de sondas ASO. RFLP con PCR es otra de las técnicas muy utilizadas en el diagnóstico genético directo. Este consiste en un análisis del polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción de los productos de PCR. Para eso tenemos primero que explicar qué son las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas que hacen cortes en puntos específicos o secuencias específicas del ADN. Pues esta técnica se basa en eso, en la detección de los fragmentos de ADN que tienen distinto peso molecular y fueron originados por estos fragmentos de restricción. Esta mutación puede ser de dos tipos. Puede deberse a inserciones que hagan aparecer sitios de restricción o de lesiones que hagan desaparecer un sitio de restricción. Vamos a ver un ejemplo para que nos puedan entender. El ejemplo es la enfermedad de Gaucher, donde tengo aquí una mujer de 16 años. La mutación, primero tenemos que entender lo normal y luego la mutación. Lo normal es que no exista en esa zona, en esta posición, no exista una zona de restricción. Es decir, normalmente aquí se produce un producto grande de ADN de 150 pares de base, porque no hay zonas de restricción que corten ese sitio.
Pero cuando tengo la mutación inserta una nueva área de restricción, generando que una endonucleasa ahí corte ese producto de 150 en dos, uno que pesa 114 y el otro que pesa 36. Si ustedes suman 114 más 36 me dan los 150. Me regreso atrás para que lo visualicemos, eso que les expliqué. Entonces la mutación puede ser de dos tipos. Puede ser que la mutación desaparezca, como este caso de aquí, una zona de restricción. Vean, aquí hay 3 zonas de restricción, por eso normalmente producía 2 productos, porque aquí cortaban como una tijera las endonucleasas, pero la mutación desaparece el sitio de restricción y ahora solo tengo un producto de un solo peso molecular. O sea, puede hacer desaparecer, como les dije, la zona de restricción, o como en la enfermedad Gaucher, aparecer. En la enfermedad Gaucher va al revés, va de aquí para allá. Normalmente no hay una zona de restricción, pero cuando se da la mutación aparece una nueva zona de restricción. Miremoslo en el análisis de estos pacientes. Aquí tenemos una madre y a un padre, y aquí tenemos a un individuo afectado, un individuo sano y otro individuo afectado. Miremos entonces este paciente, el 1, ¿por qué es un paciente sano? Porque él solo tiene un fragmento de peso de 150 pares de base. En otras palabras, no aparece una zona de restricción, que como les dice aquí, eso era la normal. Pero entonces ocurre una mutación que hace que se agregue una zona de restricción que divida ese producto en dos, en 114 y 36 bases, como lo ven en el caso de la mujer afectada y del paciente o hijo 2. Este hijo está enfermo. ¿Por qué está enfermo al igual que este? Porque están homocigotos para la mutación. Solo están produciendo los dos fragmentos separados, 114 y 36. No producen el que es unido, el de 150. Son individuos enfermos. Mientras la madre y el padre son portadores de la mutación, tienen un alelo normal que produce los 150, el fragmento 150 pares de base, y tienen el alelo mutado que producen dos fragmentos, uno de 114 y uno de 36. La enfermedad de Gaucher genera depósitos de fingolípidos en diferentes partes del cuerpo, como lo ven aquí en la retina, pero puede ser también en el hígado, en los pulmones, huesos, y se debe a una deficiencia de una enzima llamada glucocerebrosidasa que lleva acumulación de ceramidas en diferentes partes del cuerpo. Otra técnica puede ser combinar Soderblot con también electroforesis en gel de agarosa. Esta técnica de Soderblot hace hibridación de fragmentos de ADN separados por electroforesis en gel, pero la diferencia es que son transferidos a una membrana de nitrocelulosa o nylon. Utiliza también RFLP. Lo utilizamos, por ejemplo, en el test de metilación para diagnóstico del síndrome de Prader-Willi y Angelman, y nos permite detectar inserciones y deleciones. Hay otras técnicas que son menos usadas, como Noderblot, pero ese es para detectar ARN, Westerblot, que es para detectar proteínas, y Dotblot, que ya se los mencioné, que se usa con la sonda ASO y simplifica las 3 técnicas. En otros casos se envía secuencia directa de ADN. Este no es muy indicado enviarlo porque es muy tardado, muy laborioso y muy caro. Esto consiste en secuenciar de forma completa un gen que se está estudiando. Se utiliza en enfermedades en las que hay múltiples mutaciones afectando un gen, como lo vemos en el cáncer de mama cuando se secuencian los genes BRCA1 y BRCA2, pero esto es muy caro, hay que tenerlo claro, tardado, caro y muy laborioso. Hasta ahí son las técnicas de diagnóstico genético directo. Estas, como les mencioné, las utilizamos cuando yo tengo una enfermedad cuya mutación está localizada en un gen y en un locus específico y es una única mutación. Pero tenemos enfermedades que son causadas por múltiples mutaciones o son causadas por mutaciones desconocidas. En este caso, debo utilizar diagnóstico indirecto con marcadores. Para eso debemos especificar qué es un marcador y cuáles son los marcadores más utilizados. Entonces, los más utilizados son estos que ven aquí, RFLP, el de singlete único o nucleótido único, y los microsatélites, que ya lo vamos a ver. Para eso tenemos que entender qué es un marcador genético. Un marcador genético es un polimorfismo del gen o de un segmento próximo al locus génico, siendo los más utilizados los polimorfismos que se asocian a dianas de restricción. Ese marcador puede ser un RFLP, puede ser un microsatélite, un minisatélite, un singlete, entre otros.
a ver, yo tengo un problema. Hay una enfermedad que es causada por un gen que yo no conozco. Puedo saber dónde está localizado, pero tal vez no sé cuál es el gen exactamente, cuál es la función de ese gen, o tal vez sí lo conozco, pero está causado por múltiples mutaciones. Entonces yo utilizo un marcador que se presenta con frecuencia a esa enfermedad. Ese marcador puede ser una mutación puntual, puede ser un microsatélite, puede ser un minisatélite, puede ser un RFLP. Hay algo importante, cuando utilizo un marcador, a fuerza tengo que hacer el pedigrí y realizar análisis familiar y estudio de todos los miembros de esa familia. Y aquí tenemos un ejemplo. Yo estoy estudiando una de este tipo de enfermedades que les dije que el gen es desconocido o es causado por múltiples mutaciones, y yo comienzo a estudiar a todos los miembros de la familia, detectando a los portadores y a los enfermos, y les estudio el marcador. Aquí lo ven, los marcadores. Y aquí están utilizando un marcador de enzimas de restricción, utilizando Söderblot, en donde estoy detectando si están presentes. Por ejemplo, aquí lo que hace es borrar una zona de restricción, generando en los afectados que solo haya un producto de un peso molecular único. Entonces yo estudio los marcadores en todas las familias para detectarlos. RFLP yo les había dicho que podía utilizarse tanto en el método genético directo como en el método genético indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se llama RFLP de técnica directa y cuando es RFLP de técnica indirecta. En la prueba directa, la mutación que causa la enfermedad es la misma que altera el sitio de restricción. Es decir, yo tengo una única mutación que me está causando la enfermedad y me está alterando la enzima de restricción. Pero en la prueba indirecta no son mutaciones diferentes. O sea, la mutación que afecta el sitio de restricción es independiente de la mutación que causa la enfermedad. Por eso es que yo debo establecer la herencia del marcador que hay en cada familia, ya que hay muchas recombinaciones y los marcadores en la familia A, por ejemplo, no es igual que el marcador en la familia B. Entonces aquí tenemos otra enfermedad, una deficiencia de la enzima ácido-CoA deshidrogenasa, en donde estamos utilizando RFLP combinado con la técnica de Söderblot, donde estoy secuenciando el ADN para observar la división o corte que están haciendo esas enzimas de restricción de un producto del ADN. Entonces aquí tenemos a una pareja que ellas habían ya sufrido un óbito en el pasado y tienen ya una hija que está enferma, ¿verdad? Y una hija que está sana, tuvieron un óbito por un hijo enfermo en el pasado y quieren saber si en este nuevo embarazo su feto está enfermo. Entonces ellos para eso están detectando un marcador, en este caso están usando el RFLP del sitio BAN2 dentro del exón 3 para detectar la mutación. Entonces, si ustedes se fijan, los padres, ambos, el madre y la padre, y el padre están portadores de la mutación, pero vemos que la hija, sí, o sea, ellos solo están portando esta mutación, pero vemos que la hija nace sana, pero el feto está homocigoto para la mutación. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos detectar una enfermedad que no conocemos la mutación que causa la enfermedad o es causada por múltiples mutaciones, pero sí detectamos un marcador para la enfermedad. Aquí viene otro ejemplo, pero este caso está con hemofilia, en donde vean siempre algo común, siempre tengo que hacerles el pedigrí, siempre tengo que estudiar a todos los miembros de esa familia para poder detectar cuál es el marcador. Entonces, en este también usaron una enzima de restricción, en este caso para una zona de restricción llamado BELT, y vieron, primero buscaron cuál era el marcador que tenían los sanos. Aquí tienen un hijo sano, luego tienen una madre portadora de hemofilia, vean que el hijo solo tiene un solo producto. O sea, esta enzima de restricción normalmente no producía corte, ahí no había zona de restricción y se producía un producto de 142 pares de base, que es la que tiene el hijo sano, pero la cosa cambió en la madre. La madre tiene el 142, tiene el 99 y el 43, o sea, tiene una enzima de restricción que fragmentó este fragmento de 142 en 99 y 43. Y ella está heterocigota, o sea, está sintetizando el fragmento completo, pero también está sintetizando el fragmento dividido. Vamos al hijo 3. Entonces hay un problema con el hijo 3. El hijo 3 no está sintetizando el que es un único producto, el de 142, solo está sintetizando
El de 9943, vean, él solo tiene la mutación de la enzima de restricción, por eso es que está enfermo, porque está homocigoto para la mutación. Entonces eso es importante cuando yo utilizo estos marcadores. Debo estudiar a todos los miembros para detectar cuál de estos es el marcador de la mutación. Hay otros marcadores que se utilizan. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, uno de los polimorfismos más utilizados para el diagnóstico están siendo los microsatélites. La ventaja de los microsatélites es que son secuencias cortas, generalmente de 1 a 6 pares de bases, que se repiten en tándem y sirven como marcador de una mutación. Tándem quiere decir en bloque. Otros utilizados son los minisatélites. La diferencia con los minisatélites es que en vez de ser 1 a 6, aquí son decenas. Pueden ser 10, 20, 30, 40, 50, pero también se están repitiendo en forma de tándem, como lo ven aquí. Entonces vean aquí, estos son microsatélites. Microsatélites, como les dije, son repeticiones pequeñas de 1 a 6 pares de bases que van en tándem. Mientras que los minisatélites son repeticiones pero en docenas. Pueden ser 100, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100 múltiples veces. Y también vean que siempre se les realiza su árbol genealógico, porque tengo que hacer el estudio familiar para poder establecer cuál es el marcador que se está presentando en esos pacientes. Y otros de los que han surgido últimamente son el análisis de polimorfismo de un solo nucleótido, también llamado de singlete, porque solo analizan un nucleótido que se repite. Esta es la forma más sencilla y uno de los más comunes de los polimorfismos genéticos. Por sí mismo no proporciona información sobre genes específicos, solo nos indica la localización cromosómica probable donde esté la mutación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el alelo de riesgo para desarrollar Parkinson y aquí se detectó que el singlete que se repite es la guanina G y este sirve como predictor de riesgo en las familias que presentan Parkinson. Para resumir, a la hora que elegimos en las pruebas moleculares para determinar si la prueba que voy a enviar es directa o indirecta, debo saber si la enfermedad tiene herencia mendeliana, si es de locus y gen conocido y si es una mutación única. Si es así, envío directo, pero si son múltiples mutaciones desconocidas, de envío indirecto. Algo importante es que para el indirecto a fuerza requiero realizar pedigrí para determinar cuál es el marcador. En el directo no requiero hacer ese análisis familiar. El indirecto, como tiene esa característica que es un marcador y hay mucho polimorfismo, hay muchos errores por recombinación. Eso me genera múltiples mutaciones y eso es lo que caracteriza las pruebas moleculares indirectas. Las directas, recordemos que la mutación de la enfermedad es conocida y única. Este diagnóstico genético ya hemos mencionado que se puede aplicar en los estudios prenatales, que en ellos ya habíamos visto en la clase de patrones de herencias tradicionales, en la clase de patrones de herencias no tradicionales, cuando estudien las enfermedades donde van síndrome de Down, Prader-Willi, Angelman, Edwards, Patau. Ustedes van a escuchar ahí lo que es triple y cuádruple test, que es el estudio de las hormonas y cómo estas sirven de predictoras para detectar malformaciones en el feto, más que todo para detectar lo que son anomalías cromosómicas. Aquí nosotros mandamos a medir los niveles de estriol, los niveles de alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana. Y si agregamos inhibina ya se le llama cuádruple test. Esto lo van a ver en la clase de patrones de herencia no tradicionales. Y esto también se acompaña, si esto está alterado, yo debería enviar prueba de amniocentesis, que generalmente a las 16 semanas, o si quiero una biopsia de obesidad coriónica, que se puede enviar desde antes, a las 10 a las 12 semanas. Y también estas técnicas las puedo utilizar, como les mencioné, en aquellas parejas que tienen hijos por fertilización in vitro y antes de la implantación hacer algún test de preimplantación. Eso es todo. Recuerden siempre que todos los casos que se les presenten deben recordar primero cuál es la base etiopatogénica de la enfermedad para yo poder elegir cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para el caso que tengo presente. Muchas gracias por su atención.